18 y 19, como bien dijo la pastora, este es el mes para ser libres de todo yugo, de toda atadura, de todo aquello que está impidiendo que avancemos, ¿verdad? Hoy en este mes vamos a hablar, traer libertad, vivir la libertad en que Cristo nos hizo libre. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, hablando el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Cuando se levanta en la sinagoga y lee la palabra de Dios, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Ahí. La Biblia nos dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Eso dice que vino a hacer Jesucristo a nuestras vidas, que vino para darnos vida y vida en abundancia, ¿sí? Pero lo cierto es que en muchas ocasiones vivimos esa vida en abundancia o la añoramos, ¿no? Como que más bien la añoramos, ¿no? Que no vemos reflejada esa vida en abundancia que habla Jesús ahí en su palabra y que Él nos dice que Él vino a dar, ¿verdad? Tratamos de hacer todo lo que la palabra del Señor nos enseña para que nos vaya bien. Venir a la casa del Señor, ofrendar, diezmar, ¿verdad? Orar, ayunar, y sin embargo no vemos esa vida en abundancia reflejada ahí en nuestras vidas, en nuestra familia. Y son en esos momentos cuando nos ponemos a como cuestionar a Dios. Cuestionamos la palabra del Señor, ¿verdad? No entendemos por qué es que nos cuesta tanto avanzar hacia adelante, tanto prosperar, ¿verdad? Sabemos que los problemas no se van a ir porque así lo dice la palabra del Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero que por lo menos que nos aflojen un poco, ¿no? Porque a veces vienen y vienen y vienen ahí los problemas a nuestras vidas, ¿verdad? Que vengan, sí, pero no con tanta facilidad. A veces parece que tenemos ahí el premio Nobel acá, salimos sorteados siempre ahí con todos los problemas, ¿verdad? Y porque hay más cristianos en el mundo para que Dios esté probando la fe, ¿no? No solamente a nosotros que nos esté probando. Pero lo cierto es que Cristo nos hizo libres, porque la palabra es verdad. Y si la Biblia me dice que Cristo me hace libre, Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenemos derecho, tú y yo tenemos derecho a disfrutar de esa libertad, a disfrutar de esa vida en abundancia que Jesús nos ofrece. Lo que ocurre es que muchas veces, como Pablo les dice a los Gálatas, ¿verdad?, que a veces volvemos al yugo ahí de la esclavitud. O sea, no nos damos cuenta de que seguimos atados a cosas del pasado que cuando Cristo viene a nuestra vida decimos que nos dice que tenemos que dejarlas, pero vivimos ahí atados y son esas cosas que no nos dejan disfrutar de esa vida en abundancia que Jesús nos ofrece. Por ejemplo, sé que aquí no pasa, por eso es un ejemplo de otro lugar. Le pedimos a Dios que nos dé un trabajo, pero le prendemos una vela a San Cayetano. Y por las dudas, porque si Dios está muy ocupadito ahí, ¿no? Capaz que no tiene tiempo, porque tiene que estar salvando al mundo en todo. Entonces le pedimos alguna ayudita ahí. Y hay cosas pequeñas que parecen tonteras, ¿verdad? Pero que tristemente nos atan al pasado y nos hacen tener un yugo ahí de esclavitud nuevamente. Hoy la pastora hablaba de que estemos orando por Marta. ¿Cuántos conocen a Marta? ¿No? Ahí la conocen. Tristemente, ¿saben qué anda Marta? ¿Nos enteramos? Ya lo imaginábamos, ¿no? Que por algo se fue apartando, pero ella no entendía, ella pensaba que iría a la iglesia y ir a santiguarse lo mismo. Y hoy terminó cada vez más metida, ahí está metida más en el ocultismo, tirándose las cartas con las brujas ahí. Entonces, que Dios ahí tenga piedad de ella, ¿verdad? Y tenga misericordia y le abra los ojos. Y hemos visto que en estos últimos tiempos se han levantado muchas adversidades que no nos dejan avanzar como nos gustaría. Nos gustaría estar más avanzando, ¿verdad?, en el camino del Señor, más que cada uno de nosotros, de ustedes, estén prosperados, ¿verdad? Pero vemos cómo las adversidades se han levantado de gran manera en este tiempo. Vemos cómo el enemigo se ha levantado trayendo tristeza, preocupación, enfermedad. Sabemos que estamos en invierno y que nos vamos a enfermar, ¿sí o no? En el invierno además somos más propensos a enfermarnos, ¿verdad? Solamente ahí Santiago, que tiene calorías para todos, ahí anda con remerita. Después todos andamos ahí bien tapaditos, ¿verdad? Pero nos enfermamos. Pero es algo que muchas veces el enemigo usa esas enfermedades para alejarnos de Dios. Por ejemplo, y yo sé que todos tenemos que cuidarnos y cuidar a los nuestros, ¿verdad? Pero yo me crié en un tiempo en el Evangelio en que para no ir a la iglesia tenía que estar verdaderamente en la cama. Con fiebre, con lo que sea, íbamos. Y creo que eso fue algo que hizo mal en la pandemia, más allá, o sea, de otros estragos que hizo. Porque claro, si estaba resfriado, que decían, quédate en tu casa por la duda, no contagié y todas esas cosas, ¿verdad? Yo sé que tenemos que cuidarnos.
Y sé que entiendo que es un trato personal con cada uno, ¿verdad? Pero creemos que Dios nos sana, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que Dios sana? Y sin embargo, ¿qué hacemos cuando estamos enfermos? No voy a la iglesia porque me siento mal. Vení y probá que Dios te va a sanar. ¿Verdad? El enemigo usa esas enfermedades para tratar de alejarnos del camino del Señor. Y como les dije, entiendo que eso es un trato personal con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entiendo también y siento de parte de Dios que es así, que hay yugos que no nos dejan ser completamente libres. Esos yugos no nos dejan disfrutar de la vida en Cristo. Avanzamos 3 pasos y retrocedemos 2. ¿No les ha parecido eso en este último tiempo? Que avanzamos, venimos en victoria, ahí se bautizaron un montón de hermanos este tiempo. ¿Y dónde están los demás? Sabemos que Laura está trabajando, le salió un trabajo los domingos ahí en la panadería. Sabemos que Javier y Benjamín están en Montevideo, ¿verdad? Yo sé que hay vacaciones y todo, pero a veces el enemigo aprovecha todas esas cosas para tratar de sacarnos del camino de Dios, ¿verdad? Dios dijo que este año va a reedificar los escombros de muchas generaciones. Y esos yugos que nos maldecían, que por generaciones, como dice el versículo, escombros de muchas generaciones, que por generaciones tenían atadas nuestras familias, se van a romper en el nombre de Jesús. Por esto de aquí en adelante, ¿verdad? En este mes vamos a poner énfasis en la libertad que Cristo nos dio. Tenemos que empezar a disfrutar de la nueva vida que Cristo nos ofreció, ¿verdad? Que ya nos entregó, y que esos periodos de bendición sean lo más extensos posible. No que hoy estemos bien 2 días y ya después viene una mala noticia, que suena el celular y ya no queremos atender porque sabemos que otra llamada más triste, no, sino que comencemos a disfrutar las bendiciones que Dios nos da. Vamos a ver entonces por medio de la palabra qué yugos, ¿verdad?, nos tienen sujetos y cuáles son esos que no nos dejan avanzar y disfrutar de la vida que tenemos en Cristo. Primero que nada, ¿qué es un yugo? ¿Alguien me puede decir qué es un yugo? No, ni la menor idea, ¿no? ¿Algunos del campo? Tiene que ver con el campo. Yugo, le decían lo que le ponen a los bueyes. Ahí va, ese mismo. Ahí, ese mismo. Es un instrumento de labranza, ¿verdad? Puede ser de hierro o madera más común es madera, ¿verdad? Que se utiliza para unir a 2 bueyes o 2 mulas en una yunta. Los sujetan por el cuello, ¿verdad? Hay 2 tipos de yugo, que es lo que hoy vamos a hablar un poquito y a tratar de romper. Uno es el que sujeta a los animales por el cuello. Es el más común, que lo ven ahí en los dibujos. Cuando uno te pone en Google una imagen, le va a salir 2 bueyes. Bueno, han visto, ¿no? Porque yo sé que está bien que Uruguay esté avanzado, tengan el mostrador, pero también hay algunos pobres que le quedan hinchando ahí el arado, ¿verdad? Con un buey o con 2 bueyes. El otro yugo se lo toma por la cabeza y se lo sujeta de los cuernos a ambos animales, ¿verdad? Y por lo general, dicen los que saben, yo de eso no sé nada, que se coloca un buey mayor o viejo, que es el más fuerte, con uno más joven, ¿verdad? Que es como el que le va marcando el camino, que le va marcando la fuerza, el que le va marcando lo que tiene que hacer, ¿verdad? Cuando hablamos de yugo en la Biblia, es un acto de sumisión. El buey joven, por ejemplo, se somete al mayor y ambos se someten al que lo domina, o sea, al agricultor, a quien lo va guiando, ¿verdad? Muchos de esos bueyes, el agricultor o el dueño de ellos lo va guiando para romper la tierra o para cinchar las carretas, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son los yugos espirituales que a nosotros nos tienen como atados, ¿verdad? Podemos decir que un yugo de esclavitud tiene su origen en lo espiritual, ¿verdad? Por eso no es tan fácil para las personas romper con ciertas costumbres, romper con ciertos vicios que le hacen daño a su vida. ¿Por qué la gente está tan a los vicios? Es un yugo el vicio, ¿verdad? Es esclavo de ese vicio. Y existen yugos, por ejemplo, existen yugos de opresión. Y esto es estar bajo el yugo de la opresión, significa no tener una completa libertad. No son completamente libres, ¿verdad? Estar bajo ese yugo es que alguien más dirige nuestras vidas y no es precisamente el Señor. Nuestros hermanos que vienen de allá, del norte, allá de Cuba, ¿verdad? En cierto modo, ¿eran completamente libres? No, ¿verdad? Porque había alguien, un gobierno que les decía lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer, a qué hora, la música, ¿no? Si iban a bueno, un poquito acá no vendría mal, es en algunos barrios, ¿verdad? Del sonido. Pero le tenían que decir qué hacer y qué comer, ¿no? Hasta qué plantar y todas esas cosas. Y no eran completamente libres, ¿verdad? Como nuestros hermanos que también, hay otros países también, esos gobiernos donde hay una dictadura, en Corea del Norte, por ejemplo, es totalmente una dictadura ahí, ¿verdad? Te dicen lo que tenés que hacer, todo ahí.
Te dicen que sos libre, pero no lo sos. Y cuando las personas descubren, hoy es más fácil por medio del internet llegar y se dan cuenta de que son tan libres como les dicen, ahí la gente comienza a querer irse y darse cuenta de que quieren ser libres verdaderamente. Por ejemplo, en la Biblia tenemos el caso de que Israel estuvo oprimido, por ejemplo. Por alrededor de unos 400 años Israel fue esclavo de Egipto, se levantaban temprano a hacer ladrillo, se acostaban haciendo ladrillo, ¿verdad? Comían lo que se le antojaba al faraón que comían y tenían temor de ellos, estaban acostumbrados así, ¿verdad? Por eso Dios, por medio de las cargas impuestas por faraón, despertó en ellos el deseo de irse. Nos dice la Biblia que cuando Moisés se presenta delante del faraón y le dice, así dice Jehová el Señor, deja ir a mi pueblo, el faraón le dice, están de vago, no quieren trabajar. ¿Saben qué? No hay más paja para hacer el ladrillo. Ustedes vayan y búsquense la paja y hagan el ladrillo, pero quiero la misma cantidad de ladrillos todos los días. Entonces cuando los guardias ahí del faraón le decían, ¿qué pasa que no están llegando a la cantidad de ladrillos? Es que si ustedes no sacan la paja, tenemos que ir a buscarlo, hacer el barro. No, la misma. Y los castigaban. ¿Para qué? Para despertar en ellos, ¿verdad? Dios utilizó eso, el deseo de ellos de irse. Porque ellos eran oprimidos, estaban esclavos, pero estaban acostumbrados. Estaban acostumbrados a vivir haciendo ladrillo, hacer ladrillo, y esa era su vida. ¿Y sabes qué? En ocasiones, Dios va a usar ciertas dificultades para despertar en nosotros el deseo ese de ser libres de verdad. Se va a levantar una adversidad en nuestras vidas que nos va a querer dominar y vas a empezar a clamar al Señor, Señor, que se haga realidad tu palabra en mi vida. Quiero ser libre de esta atadura, libre de este vicio. No quiero vivir más atado a esto. Esto es algo que me está sujetando, que me está impidiendo avanzar. Yo creo en ti y ahí comenzás, sale dentro tuyo, ¿verdad? Una rebeldía de decir, no, este yugo yo no lo quiero llevar. Hay otros yugos que son de carga y de sufrimiento que vienen y afectan nuestras vidas. Cargas emocionales, heridas del pasado que no nos dejan disfrutar la vida que Cristo nos ofrece. Hay heridas que nos han lastimado anteriormente, ¿verdad? En la vieja vida, o tal vez caminando en el caminar con Cristo. Porque también en el caminar con Cristo se sufre, ¿verdad? Se sufre traición, se sufren muchas cosas, ¿verdad? Y eso trae cargas emocionales sobre nuestras vidas que no nos dejan disfrutar. Hay heridas del pasado que nosotros tenemos que sanar, tenemos que presentárselas al Señor y decir, Señor, sana esto. Ahí. Y ¿sabes qué? Eso muchas veces no nos deja avanzar porque nosotros no queremos que venga el Señor y saque las cascaritas, ¿verdad? Porque a veces es necesario sacar las cascaritas de la herida para sacar la pus, sacar todo, y eso duele un poquito o no duele. Cuando nos caíamos, éramos chicos y mamá venía y nos replegaba, ay, qué dolor nos daban ahí, y nos sacaban de las rodillas las piedras, el pedregullo ahí que se te mete, no tenés que sacar eso porque se va a infectar, ¿verdad? Que ahí son yugos, esas cargas emocionales que duelen ahí. Y ¿sabes qué? En ocasiones las personas se autoimponen castigo para tapar el sentimiento de culpa. En vez de ir a los pies de Cristo y pedirle perdón o pedirle que le quite ese sentimiento, ¿verdad? Se autoimponen castigo. Y lamentablemente muchos no aguantan esas cargas, esas emociones ahí, heridas, ahí, y terminan suicidándose. Ustedes saben que Uruguay es uno de los grandes países, o sea, de alto índice de suicidio, creo que es el mayor causa de muerte aquí en Uruguay. Ahí está, bueno, porque todos hablan de la inseguridad, pero el suicidio, se muere más gente por suicidio que por la inseguridad. Ahí, y afecta aún a los jóvenes, aún a los niños pequeños, ahí que desean quitarse la vida porque no le encuentran sentido, ¿verdad? Esclavos ahí de esos sufrimientos. Lógicamente que tenemos el yugo del pecado, ¿verdad? La Biblia nos dice que el que practica el pecado, ¿qué dice la Biblia? ¿Es esclavo? Del pecado, ¿verdad? Decimos, pero Jesús me perdonó. Y sí, Jesús te perdonó, pero ¿por qué seguir practicándolo? ¿Por qué seguir volviendo a caer en el mismo lugar, ¿verdad? Ahí. Seguimos atados muchas veces a ese yugo, amarrado. Por eso, si Dios no interviene, el hombre no puede dejar de pecar. El hombre no puede por sí solo dejar de pecar, dejar de practicar el pecado, porque el pecado nos domina a nosotros. Pero Cristo viene a nuestras vidas, nos limpia de todo pecado, nos perdona, nos hace libre y de esa manera podemos vencer el pecado porque Cristo está con nosotros. Y es Cristo quien rompe ahí con todo yugo, como les decía ahí en Lucas, que dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Como les dije, íbamos a hablar de dos yugos. Cristo rompe del yugo que sujeta ahí nuestro cuello. Somos libres, tenemos todo el cuerpo libre, la mente libre, ¿verdad? Pero no vamos a donde queremos. Hay alguien mayor, hay alguien que nos está atando y que no nos deja ahí disfrutar, ¿verdad? Dios nos hizo libres, nos libra del pecado por medio de Jesucristo, pero no estoy disfrutando de esa libertad en Cristo. Como que me siento atado a algo. Hay algo que me está sujetando, hay algo que no me deja avanzar. Y es más, no es que no me deje avanzar, sino que me está llevando para el lado que Él quiere, ¿verdad? Porque como les dije, cuando nos sometemos a un yugo, ¿verdad? Nos sometemos a alguien mayor, se colocaba al buey joven, al buey más débil para que el mayor lo dominara. Y si nosotros no nos ponemos el yugo de Cristo, estamos siendo sometidos a alguien mayor que nosotros. Sabemos que somos libres, que ya el pecado no vive en nosotros, pero es como les decía, como hay algo que no te deja avanzar. Hay algo que viene, hay una mala noticia. Siempre pasa algo que no nos deja ser feliz del todo, ¿verdad? Siempre pasa algo para que el vaso no se llene del todo. Vivimos deseando el día perfecto, y ese día perfecto puede ser el día que consiga trabajo, el día que tenga la casa, ¿verdad? Vivimos pensando en eso, aquellos que pasamos o que están pasando por un trabajo nuevo, que están necesitando un trabajo, están añorando que Dios le dé ese trabajo, ¿sí o no? Yo pasé por ese lugar, esperaba la llamada, que me llamaran ahí para conseguir el trabajo. Recuerdo una ocasión que había ido a una entrevista de trabajo y estaba deseando como loco cambiar de empleo. Ahí me habían llamado de una metalúrgica y me dijeron, Tata, quedás ahora en la semana que viene, te llamamos y ya porque vamos a formar una nueva cuadrilla, vos entras en ella. Hasta el día de hoy estoy esperando. Y fue allá por el año 2008 o 2007. Ahí. Imagínense, capaz que perdieron el número de teléfono, ¿no? Pero qué triste es que te digan te voy a llamar y pasa el tiempo, ¿verdad? Y no llega. Y qué triste es que escuchar muchas veces Dios tiene algo nuevo para ti, Dios abrirá un camino nuevo en el desierto y vos decís, sí, está, es ese nuevo trabajo y no llega. Y no llega, ¿verdad? Siempre hay algo que nos deja llegar. El día que tenga la casa voy a ser feliz, el día que me sane. ¿Cuántos necesitan que Dios los sane en esta noche? María está orando por sanidad y creemos que Dios la va a sanar. ¿Verdad? Creemos ahí. Pero ¿qué pasa cuando ese día nunca llega? ¿Y sabes por qué en ocasiones muchas veces no llega? Porque lo más probable, como les decía, es que estemos sujetos a un yugo equivocado, no al yugo de Cristo que nos dice la palabra de Dios. Estamos siguiendo muchas veces quizá el yugo de otro. La Biblia me dice a mí que yo tengo que llevar ¿cuál? ¿El yugo de quién? De Cristo, ¿verdad? Mateo 11:28, de hoy leían, vengan a mí todos los que estén trabajados, cansados, cargados, ¿verdad? Que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? Con Cristo yo puedo soportar toda la carga, porque Cristo es mayor que yo, ¿amén? Es mayor que tú, es mayor que nosotros, ¿verdad? Y es Él el que soporta todas nuestras aflicciones. Es a Él a quien nosotros podemos acudir, como dice la palabra del Señor, echad sobre Él toda ansiedad porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿verdad? No te afanéis por nada, sino sean conocidas delante de Dios con oración de gracias, ¿verdad? Y oración de ruego, ahí toda petición. Y ¿sabes qué? Con el yugo de Cristo, el Espíritu Santo es quien me guía al propósito que Dios tiene conmigo, al propósito que Dios tiene contigo. Pero cuando nos ponemos el yugo de Cristo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien te va a guiar a lo que Dios tiene preparado para ti. Yo no sé si tú todavía, pero Dios tiene un plan contigo, Pablo. Dios tiene un plan contigo, María. Y no es el de sufrimiento, no es el de hoy andar bien y caer mañana y así está. No es ese. Dios tiene un gran propósito con ustedes, ¿verdad? Con cada uno de ustedes. Amén. Simplemente a veces no nos dejamos guiar por el Señor. No nos ponemos el yugo de Cristo, nos ponemos el yugo de otro, de cualquier otro, ¿verdad? O nuestro propio yugo y hacemos lo que se nos antoja y así nos va, ¿verdad? Es tiempo de aceptar la invitación que Jesús nos hace de ir a Él y descansar. De ir a Él y ponerle toda carga en Él, porque Él sabe que no podemos con todos los problemas. Él sabe que no podemos soportar, ¿verdad? Que las emociones muchas veces nos ganan, nos pesan. Es una mochila que no podemos llevar y Jesús por eso nos dice, vengan a mí. Vengan a mí todos los que estéis trabajados y cansados. Yo te voy a dar descanso. El Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y ¿qué? Y te dará descanso. ¿Verdad? Y por eso Moisés dice, si tu presencia no va, no nos saques de aquí.
No hagamos nada sin la presencia del Señor, porque sabemos que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, ¿verdad? Tenemos descanso, y por eso el Señor nos dice que vayamos a Él. Es tiempo de pedirle a Cristo que rompa con todo yugo, ¿verdad? Que quiera ahí dominar con nuestras vidas, ser libre de una buena vez y para siempre, porque la palabra del Señor nos dice que si Jesús nos libera, seremos verdaderamente libres, ¿verdad? Si tú y yo aceptamos que Jesús nos libere, nos rompa ahí con toda atadura que impide ser feliz, que nos impide avanzar, ahí Cristo nos hace libres. La Biblia me dice, como les decía, que si Jesús nos liberta, somos verdaderamente libres. Así que no es tiempo de volver atrás, es tiempo de seguir adelante, ¿verdad? No es tiempo de llevar el yugo de otro ni de seguir el camino de otro, sino que es tiempo de seguir el camino que Cristo tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Como iglesia, pero también de forma individual, porque Dios trabaja así, de forma individual. La palabra del Señor dice que más altos son mis pensamientos que tus pensamientos. ¿Tú tienes pensamientos de bien para tu familia? Claro que sí, ¿no? Si no, vamos a orar por ti, ¿verdad? Pero Dios tiene mejores planes todavía, mejores pensamientos que eso. No sigas el camino de otro. Muchas veces queremos seguir el camino de otro. No, Dios es un Dios personal. Pongámonos el yugo de Cristo y aceptemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que ¿sabes qué? Es lo mejor. Es lo mejor. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Cristo rompe ahí también con el yugo ahí que sujeta mi cabeza. Como les decía, estaba el yugo ese que es sometido al cuello del animal, pero está el otro yugo que lo agarra directamente de la cabeza y de los cuernos ahí. Y ¿sabes qué? En muchas ocasiones nuestro yugo ese de esclavitud está acá. Está en nuestra mente, ¿verdad? Está en lo que pensamos. Mi mente derrotada hace que mi corazón no crea en la palabra del Señor. Hay gente que tiene un corazón abierto para Dios, pero su mente no lo deja creer. No lo deja aceptar lo que Dios tiene para él, ¿verdad? No deja que la fe se active. ¿Por qué? Porque comenzamos a pensar, no lo puedo hacer. Es imposible. Y mirá, si Dios está conmigo, ¿por qué es que me pasan estas cosas? Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué yo estoy sufriendo? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué estoy padeciendo esto y aquello? Entonces la mente comienza ahí a ganar la batalla entre la fe y el corazón. El corazón quiere creer, pero la mente dice, no, no se puede, ¿verdad? Porque si bien con el corazón se cree, la mente, como les decía, juega un papel importante. Porque si yo razono que es imposible que yo salga adelante, yo no dejo que mi corazón crea. Si tú ya, Dios te da la palabra, te da la promesa, pero tú en tu mente dices, no, eso no es para mí, ya tu corazón no está abierto, pero no puede recibir la palabra de Dios, no se activa entonces la fe en nosotros, ¿verdad? Soy salvo, pero mi mente se niega a creer en las demás bendiciones. Y entonces seguimos viviendo una vida atada al yugo, ahí de la estanquez, ahí estancados. Ahí, ¿por qué? Porque nuestra mente ahí está siendo esclavizada ahí con el yugo. La vida nos golpea tanto, ¿verdad? Nos ha golpeado tanto y duro que ya cauterizó nuestro corazón. Lo hizo como un suelo duro. ¿Vieron la parábola del sembrador? Que dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó ahí en el camino. Y ese camino no significa que la tierra sea mala, no, sino que es un camino donde, ¿qué pasa? Donde se transita, donde se pisotea, ¿verdad? Y a veces los golpes de la vida, ¿verdad? Las malas decisiones o los porrazos ahí que viene la vida y nos golpea, hace que nuestro corazón sea un suelo duro, ¿verdad? Que no está preparado para recibir la palabra del Señor. Viene la gente y te dice, Dios te ama y tiene grandes cosas contigo, y vos lo mirás como para matarlo, ¿no? Ahí. ¿Por qué? Porque ya ahí la vida nos golpeó tan duro que hace que la mente se cierre y el corazón quedó duro. Somos como el elefante. ¿Conocen, saben de esa historia, verdad? Los elefantes de circo que los doman de chiquito, que lo atan, ¿verdad? Con una cuerda media grandecita, loco, porque el elefante tiene su fuerza. Pero ahí entonces el animal de chiquito se quiere ir y no se va. Y ya después de grande, el animal con solo ver la piola atada a su pata, no se va. Se mantiene en el lugar. Cuando se lo podrían atar, él podría romper. ¿Por qué? Porque su mente ya aceptó que esa piola lo va a detener, ¿verdad? Y a veces es así en nosotros. Por eso el diablo usa muchas veces dardos, pensamientos que van ahí directamente a la cabeza. Porque tú sabes que una herida en la cabeza prácticamente que es una herida mortal, ¿sí o no? Una herida, una bala en otro lado, un golpe en otro lado, podemos soportarlo. Pero en la cabeza es prácticamente una herida mortal. Por eso el enemigo viene ahí con pensamientos negativos sobre nosotros. Ahí viene ahí a machacarte, a machacar
ahí con esos pensamientos que muchas veces lamentablemente se hacen carne en nosotros. Viene el pensamiento y dice, ahora vas a ver lo que te va a pasar. Ahí. Y comenzamos, se nos enferma alguien en casa y ya comenzamos a volvernos locos, ¿verdad? A ponernos ansiosos, suena el celular y es otra cosa y ahí pensamos y ya no hay solución y cómo voy a hacer que esto y que lo otro y es como todo como que se va haciendo una bola de nieve que comenzó ya con una simple ahí pelotilla ahí de 10 centímetros de diámetro y cuando llega allá abajo es terrible bola de nieve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le hacemos más caso a esos pensamientos que vienen de parte del enemigo que a lo que dice la palabra del Señor. Y ahí estamos siendo atados, ¿verdad? Siendo esclavos de ese yugo. Somos salvos, somos libres en Cristo, pero no nos damos cuenta de que somos libres, ¿verdad? Por eso debemos de llevar, como dice su palabra, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pensá lo bueno, dice la palabra del Señor en Filipenses. En esto pensá, en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, en todo lo bueno, en todo lo agradable. En eso piensen. Cuando vengan esos rados del enemigo que te digan, no lo vas a lograr, no vas a poder vencer, ¿cómo vas a hacer para pagar esa cuenta? Decir, mi Dios es poderoso para suplirme todas las cosas. Comenzá a pensar en la palabra del Señor. Por eso es bueno leer la palabra del Señor. Alimentarnos de la promesa ahí que encontramos en la palabra del Señor. Debemos de tomar el casco de la salvación, como le decía Pablo en la carta de Efesios, y de esa manera podemos apagar todos los pensamientos del enemigo ahí que vengan y nos tiren poniéndonos el casco de la salvación. No van a tener efecto en nuestra vida, se van a quedar ahí. Martín Lutero decía, yo no puedo evitar que los pájaros anden alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. Van a venir pensamientos malos sobre tu vida, pero no dejes que hagan nido en tu mente, no dejes que te ganen, que lleguen al corazón y se hagan carne, ¿verdad? Créele a la palabra del Señor. Amén. Comencemos a vivir en la libertad que Cristo nos hizo libre. Comencemos a reprender todo pensamiento negativo, porque la palabra de Dios nos da la autoridad. Dice, toda autoridad me es dada en los cielos y esa autoridad se la doy a ustedes. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué? Tenemos que creerle al Señor. Si Dios nos ha cambiado, entonces creámosle a Él, pongámonos el casco de la salvación y no dejemos que nadie nos diga nada, y mucho menos el diablo, porque eres un hijo de Dios. Y Cristo murió por cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos herencia. Yo no sé si tú sabías, pero tú tienes herencia. Yo como parte de mis padres creo que no voy a tener herencia de nada. De nada. Pero tengo una herencia mayor en los cielos, ¿verdad? Ahí que nos está esperando. Pero no solamente nos está esperando allá, acá también tenemos herencia. Acá también tenemos bendiciones. ¿Recuerdan cuando Pedro le dice ahí al Señor, Señor, pero mirá que nosotros hemos dejado casa, hemos dejado familia y todo, ¿qué vamos a tener, Señor? Aquel que haya dejado casa, madre, familia, trabajo, dice que tendrá 100 veces más aquí en esta vida, ¿verdad? Y allá, la vida eterna. Allá arriba, casa particular. Ahí para cada uno de nosotros. Entonces, somos hijos de Dios, tenemos herencia en Él. Nuestra vida tiene que cambiar, ¿verdad? Hay beneficios de ser hijos de Dios. Tienes beneficios ahí de ser hijos de Dios. Es tiempo de vivir la libertad que Cristo entregó en la cruz del Calvario. Cristo murió para que tú y yo tengamos libertad. Cristo murió, vino para deshacer toda obra del enemigo. Dice la Biblia que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia y para deshacer toda obra del diablo, ¿verdad? Jesús con su vida compró la libertad para cada uno de nosotros. Él pagó el precio. Tú y yo no lo podíamos pagar. Por eso estábamos antes atados al yugo de la esclavitud del pecado. Por eso queríamos hacer lo bueno antes de conocer a Cristo y no podíamos. ¿Por qué? Porque estábamos atados. Había alguien mayor, ¿verdad?, que nos llevaba para hacer lo que Él quería, nos llevaba para la perdición, hasta que vino Cristo y rompió, porque Cristo es el mayor de todo. Es mayor que el enemigo, ¿verdad? Es mayor que Él y puede romper. Basta ya el tiempo de derrota, del tiempo de retroceder, porque tú y yo no somos de los que retrocedemos. Tú y yo somos de los que avanzamos, de los que conquistamos, ¿verdad? De que decimos mi familia es de Cristo y mi familia va a ser de Cristo. De que decimos mi herencia, mis hijos, mi descendencia va a ser una descendencia bendecida y así va a ser, ¿verdad? Aunque tengamos que doblar las rodillas todas las noches, todos los días. Fuimos llamados a vivir una vida de bendición. ¿Con dificultades? Sí, claro que sí, con dificultades. Pero esas dificultades no van a venir como lo hacían hasta ahora para deprimirnos, para ir. De repente estábamos contentos, aleluya, salíamos de la iglesia, el Señor nos ama, el Señor nos salve, qué bueno, qué bendición el culto, te llega un
estado de mensaje, mirá que mañana tenés que pagar la luz. Y ahí ya te deprime. O mañana no venga a trabajar porque no hay trabajo. Y ahí ya sé que gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Van a venir las dificultades, pero esas van a ser como un trampolín que te va a llevar a otro nivel. Porque tú la vas a superar en el nombre de Jesús. Por eso en esta noche vamos a orar a Dios para que Cristo rompa ahí con todo yugo que no nos deja avanzar. Jesús tiene poder para hacerlo. Dice la Biblia, palabra del mismo Jesús cuando Él ascendía a los cielos: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y esa autoridad se la delego a ustedes. O sea que Jesús es quien puede y quiere romper con toda atadura que impide que alcancemos la victoria. Los yugos el enemigo los usa para tenernos ahí, siempre ahí, ¿verdad? Preocupado, agobiado, no salimos de una cuando ya estamos en otra. Parecemos Job a veces, ¿no? Que viene una noticia, viene uno y te llega con una mala noticia, después viene otro y te llega con una noticia peor, esto y aquello, ¿verdad? Pero no hay yugo que pueda soportar la unción de Cristo. Y la unción de Cristo pude con todo yugo, ¿verdad? Y lo más lindo es que Cristo quiere romper con ese yugo. Nos quedan 6 meses por delante del año. 6 meses, un poquito menos, ¿no? De este 2025. ¿Y sabes qué? Lo mejor está por venir. Amén. Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Lo mejor de Dios viene sobre nuestras vidas, y para eso, para poder disfrutar y vivir plenamente de lo que Dios tiene para nosotros, es necesario que esos yugos sean rotos, ¿verdad? De disfrutar la libertad que Cristo nos dio. Puede ser que haya costumbres en nuestras vidas que son como yugos, ¿verdad? Dios nos limpia, pero volvemos a hacer cosas que la palabra de Dios no aprueba. Ahí. Estamos en Cristo, pero seguimos leyendo el horóscopo. Estamos en Cristo, pero seguimos jugando a la quiniela, por si Jesús nos bendice ahí de esa manera, ¿no? Porque Dios nos dijo que no iba a prosperar, pero no me dijo cómo. Entonces pon una raspadita, pon 5 de oro, ahí el gordo del fin de año. Y sabe que a uno le parece tontera, pero eso son ataduras, son maldiciones, son brechas que uno le abre al enemigo, ¿verdad? Y que va atando ahí, en ese caso, nuestra economía. O en ocasiones podemos colocar un yugo equivocado, ¿verdad? Y no el de Cristo. Entonces hacemos lo que hace otro hermano, pensando que de esta manera vamos a lograr lo mismo. Y como les dije hoy, en Dios todos vamos a la misma meta. En Dios todos vamos a la salvación, ¿verdad? A la vida eterna. Pero todos tenemos propósitos diferentes. Todos fuimos llamados con un propósito diferente. Sí de predicar el Evangelio, sí de compartir las buenas nuevas, sí de poder llegar a la vida eterna y que el Señor te diga: entra en el gozo de tu Señor. Ahí, en ese sí, pero cada uno, mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos un llamado diferente. Y el Señor, como les decía, es un Dios personal. Él trabaja de forma personal con cada uno de nosotros. Así que no copiemos lo que otros hicieron. Imita de fe, copia su fe, ese fervor de esa persona que oraba, que buscaba a Dios. Eso sí, cópialo y imítalo. Pero no haga lo mismo, porque no es una fórmula, no hay fórmula secreta, ¿verdad? Capaz que hoy nos dimos cuenta de que necesitamos que Dios renueve ahí nuestra mente, porque claramente pensamos siempre lo negativo, no se puede. Viene con un gran emprendimiento a tu vida, viene con un gran desafío, y lo primero que decís: no lo voy a alcanzar. ¿Para qué entonces vas a salir a jugar el partido? Ni te presente, ¿verdad? Pero no, Dios tiene que romper con ese yugo, ¿verdad? Y nos va a transformar y va a renovar nuestra mente para que podamos creer en la palabra de Dios, creer en sus promesas. No nos acomodemos a este mundo, como dice su palabra, ¿verdad? Donde prácticamente no se puede hacer nada. Vamos a acomodarnos a Cristo, donde la Biblia me dice que todo lo puede en Cristo que nos fortalece. En ese vamos a confiar, en ese vamos a creer, en ese yugo sí vamos a someternos a los pies de Cristo, ¿verdad? Es tiempo de disfrutar la libertad con que Jesús nos hizo libres. Disfrutar ahí de sus promesas y no volver atrás por nada del mundo. Atrás para nada. Pablo decía: ciertamente me olvido de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, ahí a las promesas de Dios, el llamado de Dios. Gente, aún queda sauce por conquistar, ¿verdad? Queda sauce, queda vida, quedan familias por transformar, quedan familias por rescatar, quedan nuestros hijos por rescatar, quedan nuestros nietos, nuestros padres por rescatar. No volvamos atrás. Comencemos a disfrutar de la libertad que Cristo nos hizo libre, ¿verdad? No estemos atados a nada que nos oprima, que nos entristezca. Jesús está aquí. Como dice la canción, Jesús está aquí, pide lo que quieras.
libres. Jesús está aquí, pide lo que quieras, Él tiene poder, Él te lo dará, ¿verdad? Y donde dice la Biblia que donde Él pasa todo se transforma. Porque cuando Cristo llega a una vida se transforma todo el lugar. El ambiente cambia, ¿verdad? Porque llega la presencia misma de Dios. Como decía Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados hay de corazón aquí? Ahí que dice el Señor, ayúdame. Él viene a sanar ese corazón herido, ¿verdad? Él viene a poner en libertad a los cautivos, que muchas veces, como les decía, pensamos, el enemigo tiene cautivada nuestra mente y no podemos. ¿Cómo no se puede si en Cristo lo podemos? Si el poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad, ¿cómo no lo vamos a poder lograr? Para eso vino el Señor, ¿verdad? Dar vista a los ciegos, aquellos que están siendo ciegos por el pecado, ¿verdad? Ahí a sanarlos, ¿verdad? Aún a los que estén ciegos físicamente, Dios tiene poder para sanarlos. Creemos en la palabra del Señor. Poner en libertad a los oprimidos, aquellos que te oprimen, aquellos que no te dejan vivir, ¿verdad? Ya sea una deuda, sea a alguien, sea lo que sea, Dios tiene poder para traerte la libertad. Amén. Así que pongámonos en pie en esta tarde, noche y vamos a orar. Pero vamos a entregar nuestra vida en serio al Señor. Si hay que pedirle perdón al Señor, le pedimos perdón al Señor. No importa. Pero el Señor está aquí para perdonarnos. Él no es alguien que esté ahí con la vara, como siempre. A veces pensamos que el Señor es así, que está esperando ahí que le erremos para castigarnos y darle un rebencazo. No. El Señor no es así. El Señor está para perdonarnos, para purificarnos, para cambiarnos, ¿verdad? Porque el Señor no manda a nadie al infierno. ¿Usted sabía eso? Cada uno vamos por nuestras propias decisiones, ¿verdad? Cada uno somos condenados porque nosotros mismos nos condenamos. Lo cierto es que Dios nos perdona. Eso nos dice la Biblia. También es cierto que con Dios no podemos jugar. Gálatas nos dice que no nos engañemos, ¿verdad? A Dios no lo podemos engañar. No nos engañemos a nosotros. O sea que es tiempo de ser libres y libres en serio, libres de todo vicio en esta hora. Padre, Señor, en el nombre de Jesús.